Muy buenas noches. Iniciamos el programa Tertulia Teológica, un programa original de la Iglesia Bautista Reformada del Redentor en Bogotá, Colombia. Soy Helber Conde y estoy con el académico Joel Sarman, que nos viene enseñando acerca de la historia del cristianismo. Y por este tiempo estamos enfocados un poco en la Reforma, particularmente en Martín Lutero. Buenas noches, Joel. Muy buenas noches. Entonces, hermanos, seguimos con Martín Lutero, ¿verdad? Sí, vamos. Entonces, adelante, hermano, gracias. Vamos con el quinto episodio de la vida de Martín Lutero. Nos estamos tomando mucho tiempo. Hoy queremos ver por lo menos un año, que es el año 1520. El año 1520 fue un año muy importante en la vida de Martín Lutero. Es el año en el cual él publica 3 libros que explican su nuevo entendimiento. Es también el año en el cual es excomulgado de la Iglesia por el Papa. Es decir, todos los elementos del conflicto están puestos. Él tiene claras sus ideas, él entiende lo que le va a costar romper con Roma y entiende lo que hay que hacer. En enero de 1520, Lutero recibe apoyo de unos caballeros alemanes influyentes. Eso sucedió después de que él salió del debate en Leipzig, que estuvimos comentando la última vez. Él recibió apoyo de algunos caballeros, pero también más tarde recibió el apoyo de 100 caballeros alemanes, y esto ya representa bastante apoyo. Los caballeros, pues, son nobleza, ¿verdad? Son gente que está encargada de la situación del gobierno y la política. Es decir, en el ámbito de la situación política tiene quien lo respalde y quien lo proteja. Y ellos se están dando cuenta que esto es necesario, que lo que él está diciendo pues va a tener repercusiones políticas y él necesita quien lo proteja. Tenemos que recordar que la reforma de la Iglesia tuvo que involucrar en este momento, en estos días, una reforma también de la sociedad. Y esto es lo que se están dando cuenta estos caballeros. La sociedad era cristiana. Eso creció en las edades medias, una sociedad que se identificaba netamente como una sociedad cristiana. Y el cristianismo para ellos no era simplemente una fe que algunos tenían. Era su sociedad. Todas sus instituciones, se puede decir, eran a base del cristianismo, se apoyaban en él. Y entonces, para cambiar el cristianismo y la práctica, los reformadores magistrales les tocó una reforma a la misma vez de la sociedad. Eso es lo que distingue a los reformadores magistrales de la reforma radical. La reforma radical fue aquella que buscó separarse como iglesia de la sociedad en general para obtener una iglesia pura, por buscar la pureza de su institución. Pero los reformadores magistrales son aquellos como Lutero, Zwinglio, Calvino, que trataron de llevar consigo sus ciudades y sus países, es decir, una reforma de la Iglesia con su sociedad. Eso sucede en enero, este apoyo. En junio 15 de 1520, sale la bula del Papa que dice que se llama Exsurge Domine, que se traduce surge, Señor, o levántate, Señor. Y dice el Papa: levántate, Señor, que hay zorros que quieren destruir la viña del Señor. También dice que hay un jabalí salvaje de los bosques, que es una alusión a Alemania, donde es nativo el jabalí y tenían muchos bosques. Y este jabalí salvaje, dice el Papa, está destruyendo la obra de Dios. Así que vemos que esta forma de hablar, él como que copia la Biblia, ¿verdad? Las zorras vienen a destruir la viña de Dios. Y es el estilo de los profetas. Y el Papa está aprovechando esta forma de hablar para perjudicar a Lutero retóricamente. Lo caracteriza como un animal, un jabalí salvaje. Esto no es un argumento, ¿verdad? Es el uso de las palabras para disminuir al enemigo.
pero era muy común en esos tiempos. Lo hace el Papa, lo van a hacer los reformadores también. Todos hablan así en este momento. Eso es importante para nosotros notar, sin embargo, que no hay a veces un argumento lógico. Y es importante para nosotros notar eso, porque cuando sí hay un argumento lógico, se hacen las cosas bien. Y cuando es simplemente el abuso de la otra persona con la retórica, sin un argumento, se hace mal. A veces vemos que los reformadores hacen esto. Y en parte es porque es muy común en su día, pero no quiere decir que es un buen ejemplo para nosotros y que así debemos hacer las cosas, que porque Calvino abuse a sus enemigos, pues es bueno que nosotros también lo hagamos. No hay que seguirlos en todas las cosas. Aquí, en este caso, es el Papa que está abusando a Lutero. También dice, levántate, Pedro. Y dice el Papa, y hacer tu trabajo pastoral, hablando de la responsabilidad de Pedro, pues la responsabilidad del Papa. Levántate también, dice el Papa, también levántate, Pablo, a enseñar doctrina sana. Entonces en esta bula, Pedro es como el que hace la parte práctica pastoral, y Pablo es el que hace la enseñanza intelectual y la doctrina sana. Luego, el Papa le llama a Lutero un nuevo Porfirio. ¿Y por qué le llama Porfirio? Porfirio es una figura del cuarto siglo, que fue un alumno del gran filósofo Plotino. Porfirio publicó las obras de su maestro y publicó sus propias obras filosóficas de calidad inferior, pero lo que hizo Porfirio es que atacó el cristianismo, alegando que era una filosofía falsa. Y Agustín de Hipona le respondió a Porfirio en la Ciudad de Dios en una forma muy famosa, que todas las personas de este momento que leen a Agustín en las Edades Medias y en la Reforma, pues saben quién es Porfirio, que es un filósofo pagano que ataca el cristianismo. El Papa dice, Lutero es un nuevo Porfirio, y acusa a Lutero de hablar con veneno, de coger fuerza para su lado, no por medio de buenos argumentos, pero a través de insulto. Que es chistoso, porque es lo que está haciendo el Papa, exactamente lo que le acusa a Lutero de hacer. Levántase, dice el Papa, toda la Iglesia. Y ahora sí, directamente el Papa acusa a Alemania, al pueblo alemán, de abandonar su celo por la Iglesia y el pueblo de Dios y permitir este hereje y protegerlo. Y se ve ahí todo el tema del asunto político, ¿verdad? El Papa se está quejando que los nobles de Alemania están protegiendo a Lutero y están abandonando su celo por la Iglesia. El Papa está tratando de movilizar contra Lutero la nobleza y los poderes del gobierno de Alemania. En esto, el Papa no se muestra muy hábil, no es muy sensato. Parece que no entiende que existe mucho resentimiento popular contra los niveles del gobierno encima del gobierno alemán. Esta bula se va a conocer en todos lados. Lutero va a poder aprovechar que los italianos, argoirá, nos están buscando explotar, que el emperador quiere sacar fondos y el Papa quiere sacar fondos de Alemania para gastarlos en lujos en Roma. Y él sabía que esto molestaba mucho a la gente. Y en hacer esto una situación de Alemania contra nosotros, en lo que hace el Papa, o de hacerlo de Alemania contra Italia, pues está cometiendo un grave error, porque eso lo resiente mucho el pueblo alemán. En este momento Italia es el país más rico, más desarrollado, más poderoso. Bueno, quizás no más poderoso, pero sí muy, muy dotado de cultura y de riqueza y de mercancía. Y todos miran hacia ella. Y Alemania pues se conoce como un lugar donde la gente come salchicha, toma cerveza, y no son muy inteligentes los alemanes, y se burlan de ellos. No tienen cultura, no tienen educación, todo eso. Entonces eso es parte de la mezcla de lo que está ocurriendo. Pero esta es la situación. Hermano, tenemos un par de preguntas que nos hacen desde el WhatsApp.
La primera la hace Roberto y hace la siguiente pregunta. ¿Por qué se hace la diferencia entre reforma radical y reforma magistral? ¿Y en qué consiste en sí cada una? La reforma magistral trató de llevar con sí la sociedad. La reforma radical trató de apartarse de la sociedad. Se puede decir sencillamente. Y Sí. también existen más diferencias, pero vamos a hablar de ellas después. Y la siguiente pregunta es, ¿cómo están organizados políticamente en Alemania y cómo están organizados políticamente en Italia? ¿Era igual o distinto? En Italia tenían ciudades independientes, como lo es Venecia y Génova, ciudades muy ricas y poderosas. Tenían diferentes estados, por eso. El duque de Saboya en el norte de Italia, que controlaba Ginebra, es un lugar. Varias cosas así. También tenían los estados papales, que son los territorios que pertenecen al gobierno secular del Papa. Con él se está peleando el Sacro Emperador Romano, porque pues él también tiene cosas ahí, y por mucho tiempo se ha peleado entre todos estos nobles cristianos quién controla esto y el otro. Alemania es un conjunto de territorios bajo duques, bajo príncipes, bajo arzobispos en algunos casos, que son parte del Sacro Imperio Romano, que tiene como emperador a Carlos V. Entonces él administra todos esos territorios. Debajo de él están estos nobles, debajo de esos nobles unos nobles inferiores. Y la verdad es que políticamente tenían un sistema muy medieval y una sociedad demasiado compleja. Por otro lado, tenían igualmente muchas complicaciones porque habían muchos niveles de gobierno, ¿sí? No era lo idóneo para la situación, y esto va a estallar en guerra en el siglo XVII. Van a haber muchas guerras. Precisamente, una de las razones es por la inestabilidad política. ¿Por qué? Porque tienen al Papa que quiere impuesto, tienen al emperador que quiere impuesto, tienen al duque que quiere impuesto, tienen al arzobispo que quiere impuesto, tienen a este noble que quiere impuesto, y o sea, todos le están sacando plata al campesino. Y se tiene que coordinar mejor. Y luego sacan plata y el campesino paga pues al local, pues entiende por qué lo protege, pero por qué le estoy mandando yo plata a Roma. Si Roma queda muy lejos, ¿por qué no toman plata de allá? ¿Por qué me lo sacan a mí? Y entonces es muy compleja la situación y requiere reforma política también en este momento Europa. Preguntan si Lutero era consciente de esa situación, de la afectación que iba a hacer políticamente. Sí, bastante. El hombre tenía una gran sagacidad. O sea, no sé si le informaron o lo entendió. Creo que en parte, pues, obviamente requería información, pero no creo que todo es porque alguien le dijo, no, Lutero, es que es así y es así. Él también entendía. Es un hombre uno de los hombres más educados de su día. Tenía un doctorado, entonces él entendía estas cosas, pero sí tenía una buena habilidad política y él supo manejar eso. La reforma radical, otra diferencia, es que fracasó mucho. Llevó a mucha tragedia la reforma radical por la forma insensata en que manejaron su reforma. Trataron de reformar demasiado rápido, o sea, tiraron muchas cosas. Lutero lo hizo en una forma más conservadora. Y es por eso que tiene más éxito Lutero, que tiene más éxito también Calvino. Una forma más pensada y entendiendo la situación política también. Carlos nos pregunta de quiénes son los representantes de la reforma radical. Andreas Bodenstein von Karlstadt, Thomas Müntzer, gente así,
No tengo todos los... de aquí salen los anabaptistas, de aquí reconocemos hoy día los menonitas y gente así, son descendientes de la Reforma Radical. Muy bien, hermano, gracias. Seguimos adelante entonces. Ok. Sigue una lista en la bula del Papa de 41 errores que ha cometido Martín Lutero. No voy a contar todos esos 41 errores, pero lo mayor es que Lutero niega la tesorería de los méritos de Cristo y los santos, y que niega que las indulgencias sean válidas, y niega el sistema, todo el sistema de penitencia que apoya todo esto, que todo esto sea legítimo según la enseñanza de las Escrituras. Entonces, Martín Lutero dice, las Escrituras están en contra de todo eso, méritos de la tesorería de méritos de Cristo y los santos, las indulgencias y la penitencia. Es decir, el sistema de la piedad medieval, el sistema sacramental, todo lo que puso e inventó la Iglesia Católica para regular la vida espiritual, afirma el Papa, esto es válido, y Lutero lo está negando, y Lutero es un hereje por hacer esto, y es un radical que está buscando tumbar todo el edificio de la piedad de nuestra sociedad católica aquí en Europa. Y es la verdad, el Papa tiene razón, esto es muy radical, y si va a tener consecuencias, sí va a tener consecuencias para una sociedad en la cual las costumbres, la legitimidad política, las estructuras de su civilización, todas se nutren de esta práctica religiosa. Va a tener un grave impacto. El Papa se da cuenta y él dice, debemos de quitar esto. ¿Por qué? También porque todo el sistema económico, hay mucha economía que depende de las peregrinaciones, de las indulgencias, de las penitencias y todo eso. Y él sabe que eso va a ser un tremendo impacto a la economía de Europa, que quiten eso. Van a seguir 2 siglos de tumultuoso conflicto en Europa por la Reforma. Y este conflicto tenía que librarse, yo creo, de todos modos. No es que la sociedad de ese momento era muy estable. Tenía muchos problemas políticos. Había mucha inquietud, rebelión entre los campesinos, los pobres. Se estaba urbanizando y eso causa también, ¿verdad?, agitación entre el pueblo. Pero igual las ideas de la Reforma que precipita Martín Lutero van a tener un impacto en todo eso. El Papa lo sabe y por eso lo condena y llama a Lutero al arrepentimiento. Y si no, dice, quedará condenado a excomulgación como hereje. Y le da 60 días para que haga su decisión. Esos 60 días van a arrancar el momento que la bula se publique. Es decir, el Papa escribe la bula y la manda a publicar. ¿En dónde se publica? En el distrito en que se halle Martín Lutero. Esa es la ley, así funcionan las cosas. Entonces, la bula busca, porque no saben exactamente dónde está Martín Lutero, lo busca. Cuando llega donde está, se publica y a partir de ese día va a tener 60 días, 2 meses para que se arrepienta o queda excomulgado. Entonces sale de Roma la bula en julio a buscar a Lutero a través de Europa. Claro que Lutero se entera por otros medios y por rumores de lo que dice la bula, pero no recibe esta bula hasta octubre, no llega a él. Agosto de 1520. En agosto de 1520, Lutero publica una carta abierta a la nobleza cristiana de la nación alemana referente a la reforma del Estado cristiano. Otra vez leo ese título, una carta abierta a la nobleza cristiana de la nación alemana referente a la reforma del Estado cristiano. Podemos entender que ese título ya entiende el problema, ¿verdad? A la nobleza cristiana le escribe, ¿de quién? De la nación alemana. Esto es un tratado político. ¿Qué trata? Trata como el papado no se está responsabilizando por reformar abusos. Lutero necesita quien se hagan responsables. ¿Quién lo va a hacer? Los nobles, dice Lutero.
tienen una responsabilidad en un Estado cristiano, ya que sus súbditos son cristianos. Y si el Papa les va a dar mala religión, pues a ellos le toca la responsabilidad de darles sana religión. ¿Cómo deben proceder? Pues deben quitarle el poder a Roma. No dice que hay que quitar al Papa, porque todavía no cree eso Lutero, pero sí dice que hay que destituirle de mucho de sus poderes. Le dice a los nobles en Alemania, no le manden tanta plata ya al Papa. Quédense ustedes con algo de eso. Ellos pues quieren oír eso. El Papa no quiere que hagan eso. Dice que no manden a consagrar a Roma los obispos. Esto es parte de un conflicto que le dio mucho poder al papado en las edades medias. Que no manden consagrar a sus obispos a Roma, pues va a regresar esa responsabilidad a la situación local. De hecho, lo van a controlar los nobles. Entonces le van a quitar ese prestigio y ese poder al Papa, porque van a poner obispos que les favorecen. Él dice también que nada secular se mande a consultar en Roma, es decir, cualquier asunto de gobierno, pues que lo decidamos aquí entre nosotros los alemanes y que no mandemos a Roma a ver qué le parece el Papa si hacemos esto, si más impuestos, si construimos carreteras, que si ponemos esto o el otro. No, hay que hacerlo aquí. Y dice que no se hagan ya peregrinajes a Roma. Y esta es una forma en que Roma pues coge muchos ingresos. La gente va, hace peregrinaje, mira las cosas ahí, deja plata, compra esto y el otro. Y él dice que ya no más. No hay que mandarlos para allá para que sean influidos por el Papa y sus cosas romanas. Lutero también añade otras reformas interesantes, importantes. Dice no más pluralidad. Un pastor por cada iglesia. Y no que una persona tome varias iglesias y sea pastor en 3 o 4 lugares, gozando de los ingresos y manejando todas las propiedades. Él dice uno por iglesia. También dice, o más bien lo dice por pueblo, pero se entiende que por iglesia. Él quiere también simplificar el calendario de las observaciones religiosas. Quiere decir, no tanta feria y festival religioso todo el tiempo. Aunque él mantiene muchas cosas. El luterano todavía observa la Cuaresma, observa Pascua, observa Navidad y tiene sus cosas. Pero tiene menos, no tiene todas las ferias de Santa Esta y San Esto y el otro. Una cosa muy importante que dice Lutero y que dijeron los demás reformadores después es que tocaba abolir la mendicidad. La reforma realmente acabó con los mendigos. Tanto los religiosos como son los frailes, recordemos las órdenes dominicanas, las órdenes franciscanas y la orden agustiniana, que son como frailes o monjes, todas estas vivían de mendigar, tenían votos de pobreza absoluta y que no tenían propiedad, entonces mendigaban. Entonces él está aboliendo eso, pero también está diciendo hay que abolir los mendigos ordinarios, y esto lo hicieron todos los reformadores que yo sepa. Dijeron, ya no vamos a tener mendigos en nuestras ciudades. ¿Qué van a hacer? Y desarrollaron sistemas muy buenos para manejar eso. O sea, si viene un mendigo, le dicen, ¿usted qué hace? ¿A qué se dedica? ¿Qué trabajo tiene? No, es que soy un mendigo. No, pues no puede estar por aquí. Póngase a trabajar. Vaya aquí, trabaje, labre aquí, haga eso. Le daban 1 o 2 días de hospedarlo en un lugar y le daban un pan, algo así. Y si no quería trabajar, lo corrían. Váyase con los católicos. Entonces, eso es una reforma una realidad de lo que hicieron eso. Se pusieron en guerra en contra de la mendicidad y los mendigos y dijeron, no vamos a tolerar eso. Esto ya tiene antecedentes en las edades medias, en la piedad de la vía moderna y los hermanos de la vida común. Creo que así se llamaban, algo así. Pero es algo que realmente cogió fuerza con los reformadores. Entonces, dijo Lutero, abolamos la mendicidad. También quería abolir indulgencias, obviamente. Y además quería reformar las universidades.
dijo: yo no quiero que estudien tanto Aristóteles. Lutero nunca fue un amigo de Aristóteles. Quería que estudiaran más Biblia. Él se formó estudiando mucho de Aristóteles, pero él dijo: no, yo quiero que estudien Biblia y no Aristóteles. No estoy seguro si estoy de acuerdo con Lutero en eso, pero eso es lo que él dijo. Él no le gustaba Aristóteles. Lo bueno es que luego vino Melanchthon y él, pues sí era un hombre más pensador en cuanto a la educación y retuvo bastantes cosas que Lutero iba a votar. Bueno, esta respuesta de Lutero, este libro a los nobles, a la nobleza alemana, fue escrita en alemán y distribuido a todos los territorios alemanes. Lutero ha escrito muchas de sus cosas en latín, pero ahora no, ahora es en alemán. Recordemos el momento en el debate en Leipzig cuando cambió de latín a alemán. El idioma popular es más restringido en su mensaje, pero más poderoso a donde llega. No llega a Italia o a Francia, pero penetra más a nivel popular en donde se usa. Y esto es parte de la astucia política de Lutero. Escribe en alemán para que todos lean lo que él le está diciendo a la nobleza, que la nobleza les puede escribir en latín, ellos tienen quien les lea, quien les traduzca si ellos no saben latín, pero él escribe en alemán para que todos sepan lo que está diciendo, y lo que está diciendo es muy popular con la gente alemana, que ya no le den poder a Roma y todo eso. Lutero está en algunos momentos usando hasta 3 imprentas a la vez para sacar sus libros. En Wittenberg se va a volver un centro de talleres para imprimir libros. Y Wittenberg es un pueblito, pero se va a volver un centro de talleres donde imprimen libros, y Lutero se va a involucrar cercanamente con todo lo que hacen en los talleres donde publica sus cosas. Si no le parece bien lo que está haciendo uno, pues se va al otro. Un libro de Lutero vendía mejor. Salió que al fin vendía mejor un libro de Lutero que cualquier otro libro. Y todo esto, y parte de esto se debía, pues parte al mensaje, pero también al formato y el cuidado que Lutero tenía con cómo hacían las cosas cuando le imprimían sus libros. Y el formato era distinto a los demás. La página titular era especial, tenía como su marca reconocida. Ellos tallaban madera y hacían todo un dibujo para la página principal, y tenía su formato, su letra, su fuente, y eso todo era muy importante para Lutero. Se involucró y lo controló. Y en la cultura de su día, Lutero se volvió algo como las celebridades de hoy, muy reconocido a través de este nuevo medio revolucionario que es la imprenta. ¿Seguimos? Hermano, si quiere vamos a hacer una pausa y seguimos entonces en un momento con octubre de 1520 y seguimos entonces mirando qué está sucediendo con Lutero. Regálanos un momento, hermanos, y ya regresamos. Entonces con